Buenas tardes, nosotros somos el Grupo C, estamos conformados por su servidor Anthony Valle, Gael Espinal, Adrián Serrano, Sam Calix y Carlos Paredes, con la intención de venir a hablar acerca de lo que es el circuito en paralelo. Con este experimento nosotros pretendemos mostrar lo que viene siendo qué es un circuito en paralelo, además de los diferentes elementos y características que conforman a este circuito. Pretendemos mostrar una práctica en un simulador en la que vamos a demostrar todos estos principios y fundamentos en los cuales se centra lo que es un circuito en paralelo. Para comenzar, en el presente documento hablaremos acerca de qué es un circuito en paralelo, los elementos que lo conforman, así como son los voltajes, las resistencias, los nodos, etcétera, además de demostrar por medio de un simulador todos estos cálculos, ya que el voltaje, la intensidad y la resistencia son valores numéricos, entonces pretendemos mostrarlo de manera práctica y también con el simulador, mostrando al final una comparativa entre ambas para demostrar de que ambas maneras son correctas a la hora de determinar estos datos. Cabe recalcar que como estamos hablando de un circuito en paralelo, el voltaje viene siendo el mismo para todas las ramas en las que se encuentra el circuito. Como objetivos de esta presentación tenemos como número uno definir qué es un circuito paralelo, o sea, conceptualmente a qué se refiere. Número dos, demostrar la forma en la que se analiza cada elemento del circuito, o sea, el voltaje, la resistencia y la corriente, que como dijimos anteriormente, el voltaje va a ser la misma para todo el circuito. Y como número tres, calcular las corrientes de las resistencias y de las fuentes de voltaje, además de los voltajes de resistencia. El voltaje sí viene siendo el mismo para cada rama, pero ya la intensidad de corriente cambia dependiendo de la rama del circuito. Como objetivos específicos, que son las competencias que pretendemos tener al final de esta práctica, tenemos como número uno comprender los principios básicos de la electricidad por medio de la ley de Ohm, la resistencia equivalente y las leyes de corrientes de Kirchhoff, ya que esta serie de conceptos básicos ayudan a comprender lo que viene siendo la electricidad, que en muchas ocasiones es un tema un poco complejo, pero gracias a estas leyes se puede interpretar de una manera más fácil. Número dos, interpretar diagramas y programas que ayuden a la creación de diseños y programas eléctricos, ya que no en muchas ocasiones nosotros vamos a ser los creadores de diferentes tipos de diagramas, que son los dibujos donde están los elementos de un circuito. Así que nuestro deber en este tipo de situaciones tiene que ser interpretar y leer a través de estos diagramas para saber qué es lo que se solicita. Como número tres, desarrollo de conocimientos y habilidades prácticas para aplicar a la creación de un circuito eléctrico en paralelo. Al final de esta presentación, pretendemos mostrar un ejemplo en la vida real que sea básico de lo que es un circuito en paralelo y así ver de que una aplicación muy simple puede ser la base para crear entonces una aplicación mucho más grande. Lo dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es José Serrano y le voy a hablar sobre el marco teórico. Un circuito paralelo es un circuito que sus elementos de componentes electrónicos se conectan entre sí a través de conductores separados para permitir que la corriente circule libremente. El voltaje, como dijo el compañero, en todas sus ramas va a ser el mismo. Lo único que cambiaría sería la corriente. Y es un circuito que da una ventaja ya que de forma útil evita las sobrecargas en los equipos electrónicos y garantiza un funcionamiento seguro y eficiente. Puede darle la siguiente presentación, por favor. También les hablaré sobre el circuito asignado, cómo resolverlo de manera teórica. Este es un circuito que tiene dos fuentes de 50 voltios. Entonces, para un voltaje total serían los 100 voltios, la sumatoria de ambos, y este sería un mismo voltaje en todas las resistencias. Entonces, para calcular la corriente en cada resistencia se recurre a la ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia. Entonces, en la primera resistencia serían los 100 voltios entre los 10 ohmios de la resistencia y tiene una corriente de 10 amperios. La segunda sería los 100 voltios entre los 100 ohmios de la resistencia y tendría una corriente de 1 amperio. La tercera serían los 100 voltios entre los 20 ohmios y nos daría una corriente de 5 amperios. La cuarta sería los 100 voltios entre los 5 ohmios y nos daría una corriente de 20 amperios. La corriente total del circuito es la sumatoria de todas, nos daría los 36 amperios. Entonces tendríamos un voltaje total de 50, cuatro resistencias, una de 10, una de 100, una de 20, una de 5, las corrientes de cada resistencia y la corriente total de 36 amperios. Lo dejo con el compañero que explicará el mismo circuito en el simulador.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sam Calix y haremos el desarrollo del circuito en el simulador. A continuación, entramos al simulador. Como pueden observar, tenemos al lado izquierdo los elementos de los elementos eléctricos. Lado derecho tenemos diferentes valores, mostrar la corriente, electrones, etiquetas, valores, etcétera. A continuación realizaremos el circuito asignado, el que explicó el compañero anterior, del que consta de 2 voltajes y 4 resistencias. Cada una tiene un valor, ya lo pondremos a continuación. Un circuito en paralelo es la conexión de dispositivos eléctricos en la que la corriente, en la que la corriente se divide en varias ramas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada componente funciona de manera independiente. Este, en teoría, vendría siendo el conductor. El que pasa por dentro del conductor son los electrones. La instalación o la conexión de esto es muy sencillo, solamente tiene un punto de conexión. Las resistencias se pueden conectar de cualquier forma, ya sea si lo quiero tomar de arriba o de abajo, no influye en el circuito. En el lado derecho pueden observar los valores para que cada resistencia tenga sus datos correspondientes. Aquí pueden observar que este sería en teoría un circuito en serie. Si hacemos esta conexión de esta siguiente rama, ya formaríamos un circuito en paralelo. Entonces terminamos de hacer las conexiones. En este caso yo puedo poner si quiero que sean electrones o la dirección convencional. El que usted elija no hay problema, eso no influye en nada en el circuito. Algo que caracteriza al circuito en paralelo es que el voltaje es el mismo en todo el circuito. Lo único que va a variar es la corriente dependiendo la resistencia. En este caso vamos a poner los valores asignados del circuito, que sería 50 voltios para cada fuente. Las resistencias también tienen un valor determinado. Para la primera resistencia tenemos un valor de 10, la segunda serían 100 ohmios. Como pueden observar, es muy fácil poner los valores. Esta sería de 20 ohmios y la última de 5. Como pueden observar, aquí tenemos culminado un circuito en paralelo, que es el que se asignó. El compañero explicó los valores y ahora mi compañero comprobará el voltímetro y el amperímetro para ver el voltaje y la corriente que pasa por cada una de las resistencias y de la fuente. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Paredes. Ya, una vez tengamos el circuito ya establecido, lo que hizo el compañero, entonces vamos a proceder a medir voltaje en todo el circuito, a cada uno de sus componentes para corroborar que se cumple eh, lo que viene siendo el concepto de circuito en paralelo. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner una pinza aquí y una pinza en otro extremo. Como podemos ver, tenemos que las dos fuentes están sumando y nos da un voltaje total de 99 volts. Vamos a proceder con la primera resistencia, 10 ohmios, que tiene que tener los mismos 99 volts. Como podemos observar, tiene los mismos. Vamos a proceder con la resistencia de 100 ohmios. Tiene 99,99 voltios. La resistencia de 20 ohmios tiene los mismos, 99,99. Y vamos a proceder con la última resistencia de 5 ohmios, como podemos ver. Tenemos 99,99 ohmios. Entonces se cumple la condición del circuito paralelo, que en todos sus componentes va a fluir la misma corriente, la misma voltaje, perdón, de la fuente. Bueno, como siguiente paso, vamos a medir.
amperaje. En este caso lo vamos a hacer con un amperímetro que se encarga exactamente de medir solo amperios. Como primer paso vamos a medir la intensidad total del circuito. En este caso vamos a colocar el amperímetro en esta parte para que nos dé el amperaje total del circuito. Bien, tenemos un amperaje total de 36 amperios. Esto es lo que está en todo el circuito. Entonces vamos a proceder con la primera resistencia de 10 ohms a calcularle su amperaje. Como podemos observar en la resistencia de 10 ohms tenemos un amperaje de 10 amperios. Vamos a proceder con la siguiente resistencia, la 100 ohms. Y vamos a colocar otro amperímetro. Como podemos observar, tenemos una corriente de 1 amperio en la siguiente resistencia, a la red de 100 ohms. Procedemos a la siguiente resistencia de 20 ohms. La resistencia de 20 ohms tenemos un amperaje de 5 amperios. Y por último, vamos a calcular un amperaje a la resistencia de 5 ohms. Bien. Como podemos ver, tenemos un amperaje de 20 amperios. Como podemos ver, teóricamente, si sumamos I de 10 más I de 100 más I de 20 más I de 5, nos va a dar la intensidad total que tenemos en el circuito, que es en 36 volts. En este caso se cumple que aquí en el simulador tenemos los mismos datos que sacó nuestro compañero teóricamente. Y con esto combinamos lo que es la práctica en el simulador y pasamos con los siguientes compañeros que les va a seguir explicando otras cosas. La primera conclusión sería que el circuito en paralelo es una forma de circuito bastante útil y eficiente para la industria, ya que este puede seguir funcionando si tan solo uno de los elementos falla y el resto de los elementos siguen funcionando con normalidad. Y es útil para evitar una sobrecarga al regular el voltaje. La segunda conclusión sería: los métodos analíticos utilizados para desarrollar un circuito paralelo de manera teórica nos darán los mismos resultados que recrear el circuito por medio de un simulador y medir cada uno de los elementos con su herramienta correspondiente, como es el multímetro. Y por tercero y última conclusión sería: según lo investigado, existen diferentes casos para analizar un circuito paralelo de manera teórica. Entre todos los métodos están la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de Ohm. En el circuito asignado, al poseer ya una fuente de voltaje, no es necesario recurrir a la fuente de corrientes de Kirchhoff y simplemente se utilizó la ley de Ohm para conocer las corrientes de cada una de las resistencias. Y esto sería el final de las conclusiones y de la presentación. Muchas gracias.